Bueno, entonces, estábamos acá, ¿no? Eh, Estamos compartiendo, ¿verdad? Bueno, estamos compartiendo, ¿no? Sí. Entonces, como les decía antes, quédate en casa, ¿sí? Es mucho más que estas relaciones sintagmáticas y asociativas que podía establecer Saussure. Y fíjense todo lo que nos perderíamos. O sea, de todas formas no era el objeto, no era el objetivo de Saussure analizar esto, pero fíjense todo lo que queda fuera, ¿no? Si uno se queda solamente con ese análisis de Saussure. Benveniste propone entonces que la... Chequeando, sí, perfecto. Bueno, Benveniste propone entonces que la lengua es el único sistema de signos, de todos los signos que existen, es el único sistema de signos que tiene esta doble significancia. Que por un lado tiene este modo de significancia semiótica, y esto insisto, porque en el texto de Lauría sobre Benveniste van a ver que hace todo un recorrido sobre otros sistemas de signos. Bueno, a mí lo que me interesa sobre todo es que pensemos en estos dos modos de significancia que atribuye Benveniste a la lengua, ¿no? Básicamente por una cuestión de tiempo. El modo de significancia semiótica corresponde a un nivel intralingüístico, al nivel del sistema, ¿no? En el que cada signo es distinto, significativo en relación con los demás signos en el sistema de la lengua. Esto es volver a ver Saussure, volver a entender que cada signo existe porque se opone a los otros. Este modo, bueno, estoy repitiendo lo que está acá escrito, ¿no? Este modo se ajusta a la descripción que Saussure realiza de la lengua como un código convencional, estable, homogéneo y externo al individuo. En este sentido, no interesa la relación del signo con las cosas denotadas, ni de la lengua con el mundo. ¿Sí? Cuando hablamos de esta significancia semiótica, estamos hablando de una significancia que se da en el plano del sistema, que es necesaria, esa estabilidad es necesaria para que después pueda pasar lo otro, para que después pueda pasar lo que sucede en las cosas efectivamente en el discurso. Si no existiera esa estabilidad, si no existiera ese significado, si sea significante, si fuera absolutamente libre, después las cosas no podrían, digamos, no podría existir, dicho de una manera por ahí muy general, el doble sentido u otros sentidos si no existiera un sentido literal, ¿sí? El modo de significancia semántico, entonces, resulta de la actividad del locutor que pone a la lengua en acción. Este modo opera porque hay algunas unidades de la lengua, algunos elementos del sistema que no pueden comprenderse dentro de dicho sistema. Esto es, no tiene una significación estable dentro del sistema, sino que sus significantes se llenan de significado al ser puestos en discursos y apropiados por un intérprete en un contexto determinado. Sí, fíjense que estamos hablando de unidades que se llenan de significado dentro de un determinado contexto. ¿Sí? Bien, esas unidades que se llenan de significado dentro de un determinado contexto van a ser unidades que van a ser leídas de otra manera, como por ejemplo el quédate en casa, que va a ser leído de una manera ahora distinta de cómo se podía pensar, cómo se podía leer hace un año atrás. Pero también, por ejemplo, este pronombre T del quédate en casa, ese T, ¿quién es ese T? ¿Sí? ¿Quién? Es un pronombre de segunda persona, pero ¿quién es? ¿A quién le habla esta primera persona que está hablando cuando dice quédate en casa? ¿Quién es ese T? ¿Quién es ese vos? ¿A quién se le está hablando? Uy, ahí es que perdí el chat. Uch. Bueno, no sé, no lo encuentro. Bueno, después me fijo. Sigo así porque si no... Entonces, volviendo a esta
esta doble significancia de la lengua, ¿sí? Tenemos que pensar entonces que la lengua tiene esta doble significancia, por un lado semiótica, por otro lado semántica. Lo semiótico es lo que tiene que ver con el sistema y lo semántico es lo que tiene que ver con el discurso. Y el discurso entonces es ya este punto en el que hay un sujeto real, en un momento y en un lugar determinado, que toma la lengua para decir algo, para producir un mensaje. Por ahí me voy a repetir un poco con las cosas que ya tengo escritas. Pero esto está sacado directamente del texto de Benveniste, que dice, lo semiótico, lo semiótico, ¿no? Vamos a tener entonces este par, acá volvemos a los pares de Saussure. Lo semiótico designa el modo de significancia que es propio del signo lingüístico y que lo constituye como unidad. Por medio del análisis pueden ser consideradas por separadas las dos caras del signo, sí, significado y significante, pero por lo que hace a la significancia, el signo es una unidad, es unidad y unidad queda, ¿no? La única cuestión que suscita un signo para ser reconocido es la de su existencia. Si lo único que importa dentro del sistema de un signo es que exista, y que si existe es porque se va a oponer a otro. Y esta existencia se decide con un sí o un no. Un signo existe o no existe, no hay más vuelta. Entonces vamos a reconocer, por ejemplo, que signos como árbol, canción, lavar, etcétera, son signos, y árbol, pansión, babar no son signos, no los reconocemos como signos del sistema nosotros, de nuestro sistema de castellano. Más allá es comparado para delimitarlo, sea por significantes parecidos o por significados parecidos. Un poco lo que les estaba hablando yo de las relaciones estas sintagmáticas y asociativas. Todo el estudio semiótico en sentido estricto consistirá en identificar unidades. Lo importante dentro de la significancia semiótica es que yo pueda identificar las unidades, ¿sí? Entonces, tomado en sí mismo, el signo es pura identidad para sí, alteridad para el otro, esta cosa de que se define por oposición, por ser distinto, por ser lo que el otro no es, base significante de la lengua, material necesario de la enunciación. Existe el signo en el momento en que es reconocido por la comunidad lingüística. Eso es lo más importante. El signo existe porque es reconocido por la comunidad lingüística. Esto pensado desde una perspectiva de la significancia semiótica. En la comunidad lingüística evoca en general a grandes rasgos las mismas asociaciones y las mismas oposiciones. Un signo entonces dentro de una comunidad lingüística, esta comunidad un poco ideal de la que hablaba Saussure, un significado siempre se va a relacionar para todos con el mismo significante. Ahora, de nuevo, si nos quedamos con este análisis, nos quedamos con un análisis de elementos que están unidos en un sintagma, como quédate en casa, quedar, el verbo quedar, ese pronombre te, y casa no nos dice mucho. Ahora, con lo semántico ya entramos en el plano del discurso, ¿sí? Y los problemas que se plantean acá son ya en función de la lengua como productora de mensajes. Y esto es muy importante. El mensaje no se reduce a una sucesión de unidades por identificar, ¿sí? O sea, por un lado hay que identificarlas, porque si yo no identifico esas unidades, si no identifico el elemento el verbo quedar, si no identifico el pronombre te, de segunda persona al singular, y si no identifico casa, difícilmente pueda llegar a hacer ningún otro tipo de análisis. O sea, hay que pasar por la instancia de la identificación. Pero identificar los elementos solamente no nos garantiza nada, o sea, no nos dice nada, no nos garantiza nada. ¿Sí? El mensaje no se reduce a una sucesión de unidades por identificar separadamente. No es una suma de signos la que produce el sentido. Es por el contrario el sentido concebido globalmente el que se realiza y se divide en signos particulares que son las palabras, ¿sí? Es decir, esa frase en su totalidad, quédate en casa, es la que le va a dar sentido, la frase en su totalidad, es la que le va a dar sentido a cada uno de los elementos que la constituyen. Entonces, lo semántico, bueno, esto después lo leen, está acá y está también en el texto de Lauría. Entonces, piensen ustedes, a mí me parece que esto es muy claro pensarlo si... ahí me parece a nosotros, claro, bueno, a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Si nosotros piensan, esto a mí me parece que una manera muy, muy clara para entenderlo es cuando estudiamos una lengua, ¿sí? Distinta a nuestra lengua materna, ¿sí? Nosotros podemos estudiar un montón de gramática y podemos estudiar un montón de léxico, ¿no?
¿sí? De diccionario. Entonces, con un montón de diccionario tenemos un montón de palabras para decir y después estudiamos la gramática y entonces la gramática nos va a permitir relacionar esas palabras de una determinada manera, ¿sí? Ahora bien, después estoy en un contexto concreto, ¿sí? Y me aparece alguien que, bueno, acá, y estamos hablando un poco de eso, ¿no? Voy a venir de nuevo con ejemplos. Con ustedes me parece que no sé, tengo la sensación de que fue hace 200 años lo de que no te vendan un buzón. ¿Lo habíamos charlado con ustedes acá? ¿Puede ser? ¿O quizás no? Sí, bien, lo del buzón. Eh, Cualquier expresión metafórica, así que no te vendan un buzón, o bueno, yo no sé si se sigue siendo, ya ustedes pasaron por esa etapa, pero cuando alguien se escapaba y no iba a la escuela, solíamos decir en mi época que alguien se ha hecho la rata, ¿no? Entonces, pensemos en esa frase. Juan se hizo la rata. A Juan le vendieron un buzón. O sea, yo, si me quedo en el plano de lo semiótico, si me quedo en el plano de lo semiótico, voy a reconocer las unidades, sí. Juan, vender y buzón. Juan, hacer rata. Sí, ahora, identificando los elementos separados por cada uno, reconociéndolos como elementos de la lengua, ¿es suficiente para entender lo que se está queriendo decir? Y no, y falta otra cosa, ¿sí? Hay algo más, ahí se está queriendo decir otra cosa. Entonces, solamente el reconocimiento no es suficiente. Yo necesito la totalidad de la expresión, hacerse la rata para saber qué significa, o vender un buzón para saber qué significa. Por eso puse el ejemplo de cuando uno aprende otro idioma, porque uno puede aprender un montón de palabras y un montón de reglas para combinarlas, pero después aparecen estas expresiones metafóricas que uno las traduce literalmente y no tienen ningún tipo de sentido, ¿sí? Porque la identificación no hacen a la totalidad. Es la totalidad la que luego le va a dar sentido a cada uno de los elementos en particular. Bueno, hasta acá entonces lo que plantea Benveniste en relación a a esta característica de la lengua que la hace distinta de todos los otros sistemas de signos, que es que tiene esta doble significancia, que por un lado tiene una patita todavía puesta en Saussure, porque reconoce que hay un sistema de signos, todo lo que dijimos antes, pero que hay algo más. ¿Qué pasa cuando el sujeto hace uso de ese aparato formal de la lengua? ¿Sí? Produce mensajes, produce discursos, bueno. ¿Cómo hacemos para analizar esos discursos? Que Saussure decía, bueno, son caóticos, no se pueden analizar, no hay regularidades. Como parece que sí hay regularidades y lo que va a tratar de hacer Benveniste en otros, acá están en otros de los textos que también están en la bibliografía del módulo 4 ahí, que son con los que vamos a seguir, es tratar de dar elementos para analizar justamente la enunciación, categorías para analizar la enunciación. Fíjense que antes decíamos, bueno, hay elementos que si no están en un contexto concreto, o mejor dicho, el texto decía, elementos que necesitan estar en un contexto concreto para llenarse de significado, ¿sí? Fíjense estos ejemplos que les estoy poniendo ahora. No vuelven más. Volvimos. Quédate en casa. Me too. Nos están matando. ¿Sí? Pensemos en las primeras personas. Volvimos a primera persona, ¿no? Del plural. Me too. Tenemos acá en el me, primera persona del singular. Tenemos acá en el nos, primera persona del plural. ¿Quiénes son estos nosotros? ¿Quién es esta primera persona del plural? Para saber, pregunta concreta, el volvimos, la primera persona del volvimos, ¿es la misma primera persona de nos están matando? No, ¿no? Evidentemente no. O sea, por un lado, en tanto categoría gramatical, sí, en tanto categoría gramatical, sí, porque son en los dos casos primera persona del plural. Volvimos y nos.
son primera persona del plural. Ahora, ¿cómo lleno yo de sentido esas primeras personas? Necesito saber quién, a quién, dónde y cuándo, ¿no? Fue dicho esto. Entonces, Benveniste en otros dos de los textos, bueno, justamente de la subjetividad del lenguaje, en el que va a tratar de presentar estas categorías para que uno pueda reconocer el sujeto dentro del lenguaje. Y en otro texto que también está dentro de la bibliografía, que se llama El aparato formal de la enunciación, ¿sí? Nos va a dar categorías para que tratemos de, bueno, para que tengamos elementos de análisis, ¿sí? Entonces, vamos a ver que una de las primeras elementos que propone para analizar son los deícticos, que conforman el sistema de deixis. Un deíctico es un señalador, es un elemento que señala, sí, bueno, que señala. El deíctico es una palabra, un tipo de palabra, y forma el sistema de deixis en donde están todos los deícticos, ¿no? Entonces, hay palabras de la lengua que son muy, muy poquitas, a las que vamos a considerar, las vamos a llamar deícticos, y los deícticos van a ser estas palabras a las que, como decíamos antes, para asignarle significado necesito saber cuál es la situación de enunciación, es decir, quién está hablando, a quién, cuándo y dónde, ¿sí? Para poder decir, nos están matando, ¿sí? Nos están matando, ¿quién es ese nosotros que dice nos están matando? Pregunto, ¿no? Las mujeres, ¿sí? O sea, fíjense que con una frase así, y que incluso más o menos sacada de contexto, como la estoy planteando yo acá, no muy sacada de contexto porque es el contexto en el que vivimos, ¿no? Yo les traigo la frase nos están matando y, bueno, contestó uno solo, pero me imagino que más de uno podría haber contestado lo mismo. Sabemos que ese nosotros es las mujeres, a nadie se le ocurriría en este, hoy, 20, no sé qué día soy, de 2020, pensar que en ese nos están matando, ese nos es otra cosa que no sea las mujeres. Y lo mismo con el volvimos. Bueno, el volvimos ya quedó un poco eh, tapado por la pandemia. Pero ese volvimos, ya no me acuerdo, chicos, cuándo fueron las elecciones. Fueron el año pasado las elecciones, ¿no? Sí, ¿no? En octubre del año pasado, bueno. Eh, después de las elecciones o después del 10 de diciembre se empapeló la ciudad con el cartel de Volvimos, ese Volvimos no eran las mujeres, claramente, aunque fuera solamente eso que vimos antes, un cartelito de Volvimos con un sol, ¿sí? Todos sabíamos perfectamente quién era ese, todos, entre comillas, todos los que vivíamos en este contexto y sabíamos de dónde venía. ¿Por qué? Porque nosotros no tiene un referente fijo. Ese referente lo va a adquirir en una situación concreta de enunciación, y la situación concreta de enunciación era un agente político que había vuelto al poder en un determinado momento, en un determinado lugar. Entonces, tanto en el aparato formal de la enunciación como de la subjetividad del lenguaje, ustedes van a ver que Benveniste propone propone esto, que les voy a mostrar ahora, que en todo momento de enunciación hay un yo, que es una primera persona, que toma la palabra y que cuando toma la palabra se dirige a una segunda persona, al vos, tú, y que este par, yo y vos, este par de primera y segunda persona, hablan acerca del mundo, de un referente. Yo acá pongo él o ella, en realidad hablan de una tercera persona, hablan de algo, hablan sobre algo. Él o ella no necesariamente tiene que ser sujetos, tienen que ser personas, hablan acerca de algo, ¿sí?
Entonces, esto se da en un momento y en un lugar determinado. Cada sujeto que toma la lengua, cada sujeto que usa ese sistema que tenemos todos los sujetos de una comunidad lingüística, todo sujeto que toma ese aparato formal de la lengua para producir un enunciado, cada vez que toma la palabra, genera esto, ¿sí? Genera, bueno, este lo vamos a llamar centro de referencias. Va a ser una primera persona hablándole a una segunda sobre algo del mundo. El yo y el vos son intercambiables. Esto es, yo hablo a vos, te hablo, pero después vos me vas a contestar, porque siempre estamos en diálogo con la segunda persona. Entonces ese vos se convierte en primera y el yo se convierte en segunda. ¿Sí? Cuando hablamos de personas y cuando hablamos de estas categorías de la enunciación, hablamos de personas gramaticales. Vamos a hablar de primera, segunda y tercera persona del discurso, personas gramaticales, que van a estar en singular, yo, pero también puede estar en plural, nosotros, ¿sí? Vos o ustedes, si es el plural, él o ella en singular, pero ellos, ellas en plural, ¿sí? Las categorías de persona son primera, segunda y tercera. Yo, la primera, el que produce el enunciado, el vos, la segunda, a quien se dirige, y la tercera, aquello de lo que se habla, ¿sí? Recién hablábamos de deícticos. Bueno, los deícticos van a ser aquellos tipos de palabras, muy poquitas en la lengua, que toman su referencia, se llenan de significado en este cuadrito, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una frase como quédate en casa, lo que tengo es un yo que no aparece, porque no dice yo te digo quédate en casa, un yo que no aparece, pero siempre hay un yo que es enunciador, aunque no aparezca. Es como cuando antes decíamos, eh, la justicia debe tener mano dura. Ahí también hay un enunciador que se borra, no aparece, ¿no? Bueno, lo mismo en quédate en casa, no hay un enunciador. En algunos casos no aparece porque el enunciador prefiere borrarse, en otros casos no aparece porque no es necesario. El quédate en casa no es necesario. Yo ya sé quién es el que me está diciendo quédate en casa, no necesito que me lo diga. ¿Sí? Pero aparece la segunda persona, ese T al que le está hablando, que se llena de sentido acá, somos los ciudadanos, ¿sí? Pero me lo dicen me lo dicen singular, no me lo dicen plural. ¿Por qué me lo dicen singular y no me lo dicen plural? Ese es el tipo de análisis que vamos a hacer. Me lo dicen singular porque estás absolutamente personalizado. Porque cuando yo me refiero a alguien en singular es mucho más personal. Che, quédense en casa es bueno. ¿Sí? Quédate en casa es mucho más directo. Te estoy hablando a vos, no te hagas el distraído. Quédate en casa. ¿Sí? Y tiene un sentido en un aquí y una ahora. Como les decía antes, hace un año, ni siquiera un año, hace 6 meses, bueno, ya 6 meses creo que sí. Dios, ¿cuánto tiempo de encierro llevamos? Hace un año, quédate en casa no significaba nada. Anclado a un lugar y a un momento determinado, sí. Entonces, cuando decimos que un enunciado actualiza el sistema de la lengua, quiere decir que hay un sistema que es estable, ¿sí? Pero que cada vez que alguien toma la palabra, incluso en esta misma clase que estoy dando yo ahora, en donde estoy yo hablando como enunciador, ustedes que van a ser una segunda persona de plural, de 7 a 9, bueno, el aquí es un poco más difuso en este caso. Estamos hablando sobre semiología. Cada vez que alguien toma la palabra, esto se actualiza. Y hay elementos que necesitan, elementos de la lengua que necesitan que uno conozca esto para saber quién es la primera persona, para saber quién es la segunda persona, para saber cuál es el aquí, cuál es el ahora. Y a la vez, conocer esto también nos permite entender mejor los mensajes. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Preguntas? Bueno, entonces, cuando ustedes lean el aparato formal de la lengua,
Cuando vean de la subjetividad en el lenguaje, cuando vean el aparato formal de la lengua, van a ver que hay un montón de información. Nosotros vamos a tratar de limitarnos a esto, ¿sí? A reconocer que todo proceso de enunciación, todo momento de enunciación, bueno, lo vamos a ver con ejemplos. El nosotros plural, ojo con el tema de las formulaciones, chicos, porque nosotros plural sería como un error conceptual. Esto es a lo que yo llamo error conceptual, porque nosotros plural, en realidad si es nosotros es plural. Vos estás preguntando si le damos importancia al problema de la primera persona del plural, me imagino. Si ya leíste la bibliografía y viste que existen 3 tipos de nosotros, 3 tipos de formas distintas o sea, de categorizar el nosotros en la primera persona del plural, lo vamos a ver concretamente con ejemplos. Sí, pero lo vamos a trabajar con los 3 tipos de nosotros. Quiero ver qué puse acá. Bueno, como les decía antes, está apareciendo terminología nueva, ¿no? Fundamentalmente, lo que nos interesa a nosotros en este momento es que reconozcan la diferencia entre la enunciación y el enunciado. Posiblemente sobre enunciado ya algo, bueno, y sobre enunciación también ya algo han visto con Mai en las clases anteriores, porque de hecho Bakhtin trabaja mucho sobre la diferencia entre oración y enunciado. Pero lo que nos interesa a nosotros en este momento es reconocer que la enunciación es un acto, ¿sí? La enunciación es un momento. La enunciación es el momento o el acto en el que un sujeto real, una persona como ustedes o como yo, vamos a decir que se apropia del aparato formal de la enunciación para producir un enunciado. ¿Sí? Es decir, que un sujeto real toma ese sistema que describía Saussure, así, lo toma, o mejor dicho, toma elementos de ese sistema para producir un enunciado. ¿Sí? Entonces, la enunciación es un acto, es un momento. Y el enunciado, entonces, va a ser el producto de la enunciación. El enunciado es lo que yo voy a producir a partir de tomar esos elementos del sistema de la lengua. ¿Cuál es el objetivo de la lingüística de la enunciación? El objetivo de la lingüística de la enunciación, entonces, es darnos herramientas para poder analizar la enunciación, pero a través de los enunciados, porque la enunciación yo no la puedo analizar directamente, porque la enunciación es un acto, es un momento, es esto que está sucediendo ahora mientras yo hablo con ustedes. Es algo que tiene que ver con un montón de decisiones, algunas conscientes, inconscientes, que se van tomando. Eso no se puede analizar la enunciación, porque es un momento, es una actividad, es un acto. Pero sí lo que podemos analizar es el producto de esa enunciación, que es el enunciado. Y en el enunciado vamos a buscar estos elementos. Podríamos buscar un montón de elementos, pero por una cuestión de recorte de tiempo vamos a buscar estos deícticos, ¿sí? Los deícticos van a ser solamente los que estos, ¿no? Bueno, no, tendría que haber hecho por ahí un globito acá para encerrarlos. Los deícticos son aquellos elementos que van a adquirir su referente o su sentido dentro de este centro de referencias que genera cada situación de enunciación. También vamos a ver que existen subjetivemas, que antes los mencioné, que son palabras que están específicamente cargadas de subjetividad, de valoración acerca del elemento del referente al mundo sobre el que estamos hablando, es decir, sobre esto, ¿no? Subjetivemas que elige el enunciador, el yo, el que enuncia, cuando habla con una segunda persona sobre algo del mundo, ¿sí? También existen las modalidades, también existe la polifonía, todo eso existe también, pero va a quedar un poco fuera de nuestras posibilidades en esta cursada. Entonces, para la próxima clase que vamos a hacer, yo les voy a mandar ahora cuando termine la clase que viene, o sea, a las 11, les voy a mandar un texto para que ustedes busquen dentro de ese texto en un primer intento, ¿sí? De análisis, del tipo de análisis que querríamos hacer en esta unidad, para que encuentren, de todas formas les voy a hacer la consigna clara, deícticos, es decir, este tipo de palabras,
tanto de primera como de segunda persona, o palabras que hagan referencia al espacio, o palabras que hagan referencia al tiempo, pero que sean palabras que solamente tienen sentido si uno sabe quién, a quién, cuándo y dónde produjo ese enunciado. ¿Sí? Para empezar a reconocer algunos deícticos. Y también, para empezar a reconocer algunos subjetivemas, les voy a dar una consigna para que ustedes vean de qué manera aparecen mencionados ciertos agentes. En este texto que les voy a pasar los dos, así los leen comparativamente. Ciertos sujetos, ciertos elementos, ¿no?, del mundo de los que se habla, para ver cómo se los nombra y para que ustedes vean entonces esta cuestión de la subjetividad, de los subjetivemas y cómo todo, aun cuando uno trata de, digamos, de elegir las formas menos marcadas para referirse a algo del mundo, muchas veces buscar una forma menos marcada da cuenta también de nuestra subjetividad. Bien, entonces, voy a salir acá. Para la clase que viene tendrían que leer, capaz que ya lo leyeron y sería un golazo, de los materiales del módulo 4, la próxima clase va a ser el jueves, vamos a tener clases el jueves, el lunes y el jueves, ¿sí? Para la próxima clase, o sea, tenían que leer del módulo 4, el artículo, bueno, los objetivos, por supuesto, la presentación, el primer texto, presentación, estudio del discurso, segundo texto, desarrollo breve, la perspectiva de la lingüística de la enunciación, que es lo que expuse sobre Benveniste en relación a la semiología de la lengua, es decir, la significancia semántica y semiótica, de Benveniste, la subjetividad del lenguaje, y también lean, por favor, este texto que aparece como el 5, que aparece como selección de lecturas sobre la enunciación, ¿sí? En este texto de selección de lecturas sobre la enunciación van a encontrar, por un lado, el aparato formal de la enunciación, es este texto, un recorte, ¿no?, al que me referí un par de veces hoy, en el que aparece de nuevo estas categorías de deícticos, bueno, otras más también de modalidades que propone Benveniste. Aparece un breve texto sobre la diferencia entre enunciación y enunciado, aparece la diferencia entre enunciador y enunciatario, también se define deíctico, se definen las categorías de las personas, es decir, un montón de información que les va a venir bien para encarar el análisis que vamos a encarar la próxima clase, ¿sí? Bien, ¿preguntas? Bueno, entonces ya tengo que terminar porque a las 9 me conecto con la otra comisión, pero por si ve a alguien que al principio no estaba, ya todos los parciales, o sea, todas las evaluaciones que me mandaron las corregí, a todas les envié un mensaje y observaciones en el adjunto. Si a alguno no les llegó, me manda un mensajito y vemos por qué no les llegó, ¿sí? Bueno, gente, si no tienen más preguntas, esas lecturas para el jueves, y nos encontramos el jueves a las 7 acá. ¿Estamos? Bueno, que tengan buena semana. Cuídense. Chau, chau.